Bienvenido al curso de Diseño y Gestión de Áreas Protegidas. Mi nombre es Jeff Pradelli y los acompañaré como docente de este curso. ¿Sabías que el 17% de la superficie continental del Perú es área natural protegida y que solo menos del 1% está protegido del ámbito marino? Que sí se pueden realizar actividades económicas en áreas naturales protegidas. Las áreas protegidas generan más de 1.000 millones de soles en beneficios económicos para el país. ¿Sabías que el 70% de los turistas extranjeros visitan áreas naturales protegidas? ¿O que más de 3 millones de peruanos toman agua proveniente de 16 áreas naturales protegidas? En estas 8 semanas vamos a conocer qué son y por qué son importantes las áreas naturales protegidas, cuáles son los principales instrumentos para crearlas y para gestionarlas adecuadamente. Y finalmente ustedes propondrán uno de estos instrumentos para un sitio concreto que ustedes hayan seleccionado. Vamos con la clase. En esta primera sesión del curso de Diseño y Gestión de Áreas Protegidas vamos a ver el marco conceptual de las áreas naturales protegidas, el contexto mundial y nacional, así como el marco institucional de áreas naturales protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado peruano. ¿Y por qué es importante esto? En realidad, casi 3 millones de personas del Perú beben agua que proviene de 16 áreas naturales protegidas. Más del 60% de la energía hidroeléctrica del Perú utiliza aguas que provienen de áreas naturales protegidas. Más de 300.000 hectáreas agrícolas son irrigadas por agua proveniente de áreas naturales protegidas. Y el 50% del Producto Bruto Interno, que es la medida de la riqueza de las naciones, es sustentado por el capital natural y más del 80% de las exportaciones. Ahora vamos a conocer un poco del marco conceptual de las áreas naturales protegidas. ¿Qué son? Son espacios naturales terrestres, marinos y o costeros, o una combinación de ambos. Tienen como objetivo principal la conservación de la diversidad biológica. Son patrimonio de la nación y son mantenidas a perpetuidad para el caso de las áreas naturales protegidas nacionales y regionales y opcional para las privadas. Son protegidas legalmente por el Estado, por decreto supremo para el caso de las nacionales y regionales y por resolución ministerial para el caso de las áreas de conservación privada. Por su condición especial, tienen usos regulados, se puede hacer uso de recursos, pero de una manera sostenible. Y contribuyen al desarrollo sostenible del país. No solo es conservar diversidad biológica, sino también contribuir al desarrollo sostenible del país. Cuando se hizo una encuesta de cuál es el objetivo primordial de las áreas naturales protegidas en la página web del CERNAM, a la que pueden acceder también ustedes, se tuvieron estos resultados. La mayor parte respondió que es para conservar diversidad biológica, es correcto, para el mantenimiento de los servicios ecosistémicos, también es correcto, para beneficio de la población local, también es correcto. El principal objetivo es conservar la diversidad biológica y también tiene muchos objetivos accesorios, ¿no? Como los que hemos mencionado en el caso de servicios ecosistémicos y beneficios a la población local. Y una pregunta de control fue la cuarta, sobre la exclusión de otras actividades. El 3% dijo que uno de los objetivos era la exclusión de otras actividades, y ese no es un objetivo de las áreas naturales protegidas. Muchas veces se ha tratado de sustentar la creación de áreas protegidas para excluir alguna actividad económica que consideraban dañina contra el medio ambiente, pero ese no es el proceso para establecer un área natural protegida. Les dejo en la presentación, vamos a profundizar las definiciones principales de áreas protegidas, tanto del principal documento a nivel mundial que aborda las áreas protegidas, que es el Convenio de Diversidad Biológica de 1993, y la definición de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que es el referente internacional más importante de las áreas naturales protegidas. A nivel nacional, la definición legal de las áreas protegidas está dada por la Ley de Áreas Naturales Protegidas, que es la que ven en pantalla. Son los espacios continentales y o marinos del territorio nacional, expresamente reconocidos y declarados como tales, incluyendo sus categorías y zonificaciones.
para conservar diversidad biológica y demás valores asociados de interés cultural, paisajístico y científico, así como por su contribución al desarrollo sostenible del país. Y involucra todos los niveles de la diversidad biológica, tanto a nivel de especies, ecosistemas y genes. En un inicio, las áreas protegidas fueron principalmente creadas para a una especie en particular, sobre todo emblemática. Sin embargo, la integralidad debe de abarcar estos tres niveles. La principal característica que tiene actualmente la creación de áreas protegidas está a nivel de ecosistemas y ecorregiones, que son el elemento integrador más importante de estos niveles. Y es importante recalcar que la conservación no es sinónimo de no tocar. La conservación involucra múltiples aspectos y dimensiones, que incluye salvar cuando esté en problemas una determinada especie o ecosistema o variedad genética, usarlo sosteniblemente cuando las condiciones y características de estos elementos de la diversidad así lo permitan, y estudiarlos, investigarlos para sustentar las medidas de protección y las medidas de uso sostenible. ¿Cuál es a veces el término de conservación? Puede ser un poco más ambiguo. Un sinónimo de esta palabra puede ser el cuidado del ambiente, y el cuidado puede ser para proteger cuando las características del ecosistema o de la especie así lo permitan, o usar sosteniblemente cuando también las características del ecosistema o la especie así lo permitan. Y a nivel mundial, ¿cómo están las áreas naturales protegidas? Existen a nivel mundial más de 100.000 áreas naturales protegidas que abarcan tanto la superficie de los continentes como de las áreas marinas. El Parque Nacional de Yellowstone es considerado el primer área natural protegida como parque nacional. Existen más de 1.388 términos reconocidos como áreas naturales protegidas. Para esto la UICN hizo una clasificación mundial estándar con el fin de ordenar esta gran cantidad de términos. Menos del 1% del ambiente marino contiene áreas protegidas. Esto es una deuda a nivel mundial. Y las primeras áreas protegidas fueron establecidas para el disfrute de la gente y se excluían los asentamientos humanos. En la gráfica pueden ver hasta el 2014 cómo se incrementaron la superficie de áreas protegidas a nivel terrestre como a nivel marino. Como vemos, hay un franco crecimiento en ambos, pero hay mayor superficie terrestre protegida. Acá vemos qué porcentaje de los continentes están cubiertos por áreas naturales protegidas. Vemos que Centroamérica, casi la tercera parte o menos de la tercera parte del territorio es área natural protegida, seguida de Sudamérica. Un poco más abajo está Asia, aunque también tiene territorios mucho más extensos. Acá en el mapa mundial podemos ver el porcentaje de territorio que es área natural protegida. Como vemos, el verde más oscuro es lo que ya han cumplido la meta del 17%, y Perú se encuentra entre ellos, al igual que otros países de Sudamérica y en otros continentes. Parte marina es diferente la situación. En la parte marina estamos en menos del 3%, en realidad estamos menos del 1%, y esa es una deuda pendiente que todavía tenemos que superar. Ahora vemos en este cuadro sobre la gestión de las áreas naturales protegidas. Se evaluó la gestión de diferentes áreas naturales protegidas a nivel mundial, y Perú figura entre las que tienen mejores niveles de gestión. Ahora también se puede clasificar las áreas protegidas de acuerdo a su gobernanza, es decir, quién administra o cómo se toman las decisiones alrededor de un área natural protegida. En la mayor parte de áreas protegidas, la autoridad y las decisiones se toman a nivel del gobierno,
Existen también un pequeño porcentaje que son áreas privadas. También existen otras que son compartidas el gobierno puede ser entre la autoridad nacional y una ONG u otra alianza. Y también hay una pequeña parte que son gobernadas por pueblos indígenas y comunidades locales. Y hay otro gran número que todavía no ha reportado en qué modalidad de gestión se encuentra. Y hay otro grupo de áreas protegidas que no ha reportado en cuál de estos niveles de gestión se encuentran. La misma información de la diapositiva anterior, pero esta vez expresada en un horizonte de tiempo comparativo de 1990 y el 2014, donde se aprecia que la gobernanza por pueblos indígenas y la gobernanza compartida se ha incrementado respecto al año 1990. Les recomiendo visitar la página de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que tiene la base mundial de áreas protegidas, que se llama protectedplanet.net, que ha actualizado su contenido y el nombre de su portal, y es la base de datos más completa, incluyendo shapes, información adicional y archivos que permitan conocer el área protegida que está buscando. Acá vemos el ejemplo dentro de la base mundial de áreas protegidas, al Parque Nacional Cerro Zamotape, en la región de Tumbes, en Perú. Y pueden tener una serie de información que puede ser descargable. Vamos a conocer un poco de la historia de las áreas protegidas. Como mencionábamos, el Parque Nacional de Yellowstone fue reconocido como el primer parque nacional a nivel mundial, que fue un proceso, digamos, dentro del contexto de la época, ¿no? Y diversas excursiones por personalidades del país de Norteamérica sugirieron la creación de este parque nacional. Finalmente, al ser figuras con influencia, lograron que el Congreso de los Estados Unidos declarara el primer parque nacional en 1872. Pero la lógica de la creación de áreas protegidas o de parques nacionales desde sus inicios tuvo una connotación más de belleza paisajística y de un área de recreación para disfrute de la población. Esto siguió así por más de 100 años, hasta que las corrientes ambientalistas ya hicieron que incluyeran el tema de conservación de la diversidad biológica, lo cual ha permanecido hasta ahora, a lo que se le ha incrementado desde el 1992, desde la Cumbre de Río, el tema del aporte al desarrollo sostenible. Entonces vemos tres grandes etapas de las áreas protegidas a nivel global. A nivel nacional, les recomiendo la lectura del libro La Esperanza es Verde, de Pedro Solano, un abogado peruano y un referente para las áreas naturales protegidas de Perú, en donde hace una clasificación personal desde las primeras áreas protegidas, que se estableció en el 61 con unos antecedentes previos desde 1940 en Pacaya Samiria hasta la actualidad. Es un referente importante para conocer la evolución de las áreas protegidas en el Perú. Uno de los temas que se abordó desde el inicio es que los parques nacionales no deberían de tener gente. Eso, como saben, se inició en Estados Unidos. Había un proceso de reducciones de poblaciones locales donde se excluían de ciertos espacios y había la posibilidad de tener parques nacionales sin gente. Sin embargo, en el hemisferio sur los parques nacionales están con poblaciones en la mayoría de sus casos, y eso no es un criterio para exclusión de esta categoría actualmente. Una evaluación determinó que casi el 86% de los parques nacionales tenían núcleos de población humana, y lo mismo también sucede en el Perú. Ya desde congresos internacionales de parques nacionales en el 82 se privilegió esta relación entre las áreas protegidas y las poblaciones locales. Es decir, no es necesario excluir a la gente para tener un área natural protegida, y esto tampoco
afecta a la gestión de la misma, ¿no? ¿Cómo ha cambiado entonces? Hemos visto que hay consideraciones iniciales de cómo se establecieron las áreas protegidas y paradigmas actuales de cómo se gestionan y establecen las áreas protegidas. Vamos a ver una breve comparación de cómo eran creadas y gestionadas las áreas protegidas antes y cómo lo son gestionadas y establecidas ahora. Anteriormente, las áreas protegidas eran planificadas y manejadas en conflictos con los pobladores. Es decir, si se quería proteger un espacio determinado y había gente, en algunos países se optó por la decisión de excluirlos, lo cual en muchas partes del mundo están solicitando la reivindicación de estos derechos de tierras ancestrales, con justa razón. Actualmente ya son planificadas y comanejadas con los pobladores. En el caso de Perú se establecen la participación de las poblaciones dentro del comité de gestión, establecen mecanismos especiales que vamos a ver durante este curso de acuerdos con pobladores locales, de acuerdos de conservación, de otorgamiento de derechos para poblaciones locales y una serie de instrumentos que permiten formalizar esta relación entre las áreas protegidas y las personas. Antes las áreas protegidas eran responsabilidad del gobierno central, ahora es una responsabilidad compartida. En muchos casos se ha delegado inclusive la administración de las áreas protegidas a organizaciones sin fines de lucro para establecer una mejor gestión y una mejor efectividad en el logro de los objetivos de las áreas protegidas. Antes las áreas protegidas eran aisladas de otras políticas de desarrollo, ahora es parte de los planes de desarrollo concertado de los diferentes niveles de gobierno. Antes eran establecidas únicamente para conservar diversidad biológica, ahora son establecidas adicionalmente a la conservación de la diversidad biológica, se establecen otros objetivos adicionales. Antes estaban orientadas principalmente a la protección de recursos, ahora también incluyen otros aspectos como la restauración, rehabilitación y recuperación de ecosistemas. Antes el manejo era reactivo y de corto plazo, ahora el manejo es proactivo y a largo plazo, aunque siempre se presentan situaciones que requieren una reacción inmediata. Antes eran desarrolladas de forma individual, ahora se desarrollan como un sistema integrado y colaborativo. ¿Cuáles son las tareas para el futuro en las áreas naturales protegidas? Alcanzar una integración territorial, que sean parte de los activos de desarrollo de una región, que estén totalmente incorporados en los planes de desarrollo concertados, que se pongan en valor los valores y servicios de los servicios ambientales para las poblaciones, que la gestión sea cada vez más eficaz y que se fomente la participación con mayor grado de participación de la sociedad, comunidades locales, comunidades campesinas, comunidades nativas y un uso sostenible más amplio. Ahora, ¿quién gestiona las áreas naturales protegidas en el Perú? Ha habido una serie de cambios en las últimas décadas respecto a la gestión de las áreas protegidas, y en realidad esto ha sido también más o menos paralelo en otros países de la región latina, de Latinoamérica, en donde antes de la creación de los ministerios del ambiente, la mayor parte de las áreas protegidas eran administradas por los ministerios de agricultura. Recién con la creación de los ministerios del ambiente, en muchos países se ha delegado la administración de estas áreas a estos ministerios. Pero en el Perú específicamente, desde los 70, el Ministerio del Ambiente, a través de las oficinas agrarias, se encargaron de la administración de las áreas protegidas. En el año 92 se crea el Programa Nacional de Parques Nacionales, todavía dependiente del Ministerio de Agricultura, pero solo tiene una vida de 2 años, puesto que en el 94 ya empieza a operar el Instituto Nacional de Recursos Naturales, o INRENA, que se encargó de la gestión de las áreas protegidas hasta la creación del Ministerio del Ambiente y del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas en el 13 de mayo del 2008, pero que empezó formalmente y operativamente en enero del 2009. Entonces, actualmente la Autoridad Nacional de las Áreas Protegidas es el SAMAP. Como nos mencioné, se creó en el año 2008 y también dentro de la creación de este ministerio se crearon una serie de instituciones, entre ellos el CERNAM.
¿Cuáles son las funciones del CERNAM? Dirigir el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, aprobar las normas, criterios y procedimientos para el establecimiento y gestión de áreas protegidas, gestionar directamente las áreas de administración nacional, orientar a los administradores de las áreas de conservación regional y las áreas de conservación privada, emitir opinión técnica vinculante en los temas de su competencia, emitir opinión respecto a los proyectos de normas que involucren a las áreas naturales protegidas, asegurar la coordinación de las autoridades competentes en la gestión de áreas protegidas, desarrollar la gestión de áreas naturales protegidas con criterios de sostenibilidad financiera y promover la participación ciudadana en la gestión de las áreas naturales protegidas. Esta es la misión del CERNAM, que guía sus actividades y tiene el siguiente organigrama, en donde básicamente se centra en dos direcciones de línea. Una dirección de gestión de áreas protegidas, que se encarga de velar por la operación y el día a día de las áreas protegidas, y la dirección de desarrollo estratégico, que se encargan de la creación de nuevas áreas naturales protegidas y de apoyar en la elaboración de la planificación estratégica de las áreas naturales protegidas. En el lado izquierdo de la diapositiva pueden apreciar los diferentes órganos de apoyo administrativos y legales que cuenta la institución. Y esta institución es liderada por el presidente del Consejo Directivo o jefe del CERNAM, quien a su vez es parte del Consejo Directivo, que está integrado por 4 personalidades de las áreas naturales protegidas reconocidas a nivel nacional. Pero al ser autoridad de áreas protegidas pensaríamos de que son los que toman las decisiones en cualquier materia que ocurre dentro de los límites del área natural protegida, pero no es así. Podemos ver que en casos específicos otras autoridades también intervienen. Para el caso de áreas marinas protegidas, de áreas naturales protegidas como ámbito marino, DICAPI es autoridad marítima también en estos espacios. Agrorural es el encargado de hacer la recolección de guano de islas en la Reserva Nacional de Sistemas de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, y MARPE es la autoridad en investigación. Los gobiernos locales son la autoridad forestal en áreas de conservación regional y áreas de conservación privada, lo cual estaba en duda hace algunos años, pero con la nueva ley forestal se ha aclarado este panorama. También existen otras autoridades para temas específicos. La autoridad en recursos hidrobiológicos dentro y fuera de áreas protegidas es únicamente el Ministerio de Producción, y los gobiernos regionales en la materia de competencias de cada uno de ellos. Los gobiernos regionales también son los administradores de las áreas de conservación regional. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo es el que emite opinión al reglamento de uso turístico en áreas naturales protegidas. El otorgamiento de derechos mineros y petroleros está dirigido por autoridades del Ministerio de Energía y Minas, pero le piden opinión al CERNAM. Y el otorgamiento de derechos de recursos hídricos lo otorga la Autoridad Nacional del Agua, pero también nuevamente con opinión del CERNAM. Entonces tenemos muchas autoridades que intervienen en los límites de un área natural protegida, y el CERNAM también, además de ser la máxima autoridad, tiene que coordinar con las autoridades para temas específicos dependiendo de las funciones de cada institución. Y a nivel internacional tenemos el Convenio de Diversidad Biológica como el máximo espacio de coordinación y de acuerdos respecto a las áreas naturales protegidas. Hay una red mundial de especialistas en áreas protegidas que es bastante antigua, establecida ya en 1958. Yo soy parte de esta red desde el año 2008, ya desde hace bastante tiempo, y sirve de apoyo para la red mundial de áreas protegidas. El Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas del Perú, como cualquier sistema, está conformado por una serie de componentes que se interrelacionan para un fin específico. Los componentes de este sistema están dados por la autoridad, que es el CERNAM, conjuntamente con otros actores, por el componente social, por los usuarios de recursos, por las poblaciones que viven aledañas a las áreas naturales protegidas,
por el cuerpo legal, que en el caso peruano es bastante completo para las áreas protegidas, por los documentos de planificación, sea el Plan Director Nacional o el Plan Maestro a nivel de cada área protegida, la sostenibilidad financiera, la gestión integrada de la conservación y el conjunto físico de las áreas protegidas. Todos estos componentes conforman el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. ¿Y cuál es el objetivo a largo plazo de este sistema? Tener una muestra representativa de la diversidad biológica del Perú. Ahora, este ha sido también una variación importante respecto a la planificación de áreas protegidas en el Perú. Antes, uno de los objetivos del SINAMPE era de que haya una muestra de cada especie del Perú dentro de un área natural protegida. Esta meta era bien complicada y costosa. Si fuera esta la meta, se tendría que, de repente, gran porcentaje del país ser área natural protegida. Entonces se decidió no priorizar a nivel de especies, sino a nivel de ecorregiones o ecosistemas, o el nivel de agregación espacial más adecuado, que se refleja a través de la cobertura ecológica. Pero ¿qué sistema de clasificación usar? Algunos podrían decir las 3 regiones naturales del Perú, otros las 8 regiones de Pulgar Vidal, otros las provincias biogeográficas de BRAC, hay otras como la de Udvarde y la de Dinerstein. En realidad se pueden usar cualquiera de ellas. La decisión es de cada país. Inclusive cuando no habían los últimos clasificaciones que ven en la lista, la primera clasificación de áreas de la representatividad de las áreas protegidas se hizo con las 3 regiones naturales del Perú en los inicios de las áreas naturales protegidas, ¿no? Y en base a esto se propuso la creación de 3 áreas protegidas por cada región natural del país: una en la de Manu en la selva, Huascarán en la sierra y la Reserva Nacional de Paracas en la costa. Entonces esa fue la lógica al inicio y fue válida por el contexto en que vivían. Actualmente las ecorregiones de Dinerstein son las más usadas para evaluar la representatividad del Perú a nivel nacional, y a nivel de cada región se utilizan otros sistemas que vamos a ver más adelante. Entonces, si vemos a nivel de grandes biomas, nuestro sistema de representatividad va a tener seguramente un menor número de áreas protegidas. Actualmente uno de los más usados en Perú y en otros países del mundo es las ecorregiones de Dinerstein, y en base a esta clasificación es que se va a realizar la representatividad de las áreas protegidas en el Perú. Pero tenemos ecorregiones que están muy bien representadas, que tienen más del 10% de la ecorregión como área protegida, y otras que están bastante mal, con menos del 1%. Por ejemplo, vemos bosques secos interandinos, tienen menos del 1%, los bosques secos del Marañón, que ya se han ido mejorando con la creación recientemente de áreas de conservación regional en el Amazonas. Tenemos otros que están muy bien representados, como los bosques húmedos del Napo, bosques húmedos de Solimões Aburá, bosques húmedos de Ucayali, los manglares de Tumbes, que si bien a diferencia de los anteriores tienen un porcentaje alto, sin embargo el reducido territorio de los manglares en el Perú, de menos de 4.500 hectáreas, hace pensar que esta medida es todavía insuficiente y que debería emplearse. O las sabanas del Beni en las pampas del Lijit, en la región sureste del país, tiene el 100% protegido, pero al ser un ecosistema bastante reducido se justifica bastante bien. Las yungas también tienen un alto porcentaje, sin embargo, al tener una tasa de conversión del ecosistema bastante alto, también se podría pensar en ampliar un poco más este porcentaje protegido. Eso a nivel nacional, pero a nivel regional, una región pequeña como Tumbes, por ejemplo, el sistema de ecorregiones de repente no ayuda mucho para establecer un sistema representativo de áreas protegidas. En este caso se hizo a nivel de mapa de sistemas ecológicos. A nivel de sistema ecológico se hizo una clasificación y la identificación de sitios prioritarios para la conservación, para establecer áreas protegidas u otras modalidades de conservación, se basa en este sistema.
hay análisis de sistemas ecológicos a nivel nacional y qué porcentaje está cubierto por áreas protegidas. Ahora, ¿qué porcentaje del país debería de conservarse como área protegida o quizás como otras modalidades de conservación? Siempre, tradicionalmente, el que más usado es el criterio de 10% por optimizar el área protegida en función a la curva de especies área. En lo que realizan estudios biológicos podrán saber que mientras vas ampliando más el área de tu unidad muestral donde analizan, va disminuyendo la cantidad de especies. Entonces, para optimizar el área que se crea como área protegida, se utiliza la curva el punto de inflexión de esta curva de especies área para tener el menor porcentaje de territorio posible que tenga la mayor cantidad de especies dentro de esta. Entonces se calcula que con un porcentaje de 10% del territorio conservado y ubicado estratégicamente se podría tener 50% de la diversidad conservada. Existen otros criterios, también se pueden utilizar criterios no técnicos sino más de decisión política, como el de la meta Aichi de conservar el 17% de las zonas terrestres bajo áreas protegidas u otras modalidades eficaces de conservación y 10% para el tema marino. Este es el mapa actual de cómo se ve el Perú con áreas protegidas: 75 áreas protegidas nacionales, 25 áreas de conservación regionales, 141 áreas de conservación privadas, lo que hace que casi el 17% del territorio nacional sea área natural protegida. ¿Por qué un sistema de categorías? Porque cada área natural protegida tiene un objetivo de manejo diferente, y no significa que uno sea mejor que otro, sino simplemente que son diferentes. Permite que se pueda aplicar diferentes estrategias de conservación a todos niveles: a nivel de uso de recursos, a nivel regional, a nivel privado o a nivel nacional. Las categorías son un elemento clave para la resolución de conflictos, ya que dentro de la categoría se puede involucrar el uso de un determinado recurso o la participación de un determinado sector de la población, como las reservas comunales. Pero inclusive si la categoría no fuera la mejor, cumpliera exactamente el objetivo para el que fue establecido un área natural protegida, se puede trabajar de una manera más precisa dentro de la solidificación interna que se aprueba un plan maestro de un área natural protegida. Ahora, los niveles de administración de las áreas naturales protegidas en el Perú son 3: un nivel de administración nacional, un nivel de administración regional y un nivel de administración privada. Solo en el ámbito de administración nacional existe una serie de categorías que puedan responder a un amplio conjunto de objetivos, que son los parques nacionales, santuario histórico, reservas paisajísticas, refugio de vida silvestre, reservas nacionales, reservas comunales, bosque de protección y cotos de caza. Estas categorías se dividen en dos grandes grupos de categorías: las áreas de uso indirecto, que básicamente no se puede hacer uso directo de los recursos, sino uso indirectos, como puede ser el turismo, la investigación u otros usos no consultivos de recursos, pero se tiene la opción de respetar ciertos derechos adquiridos en donde sí se han venido utilizando recursos naturales desde antes de la creación del área natural protegida. Y por otra parte tenemos las áreas de uso directo, en donde se permite la extracción directa de recursos naturales, pero como es área protegida, bajo lineamientos estrictos de manejo, asegurando el uso sostenible de los recursos. ¿Cuáles están en cada grupo de categorías? En las de uso indirecto tenemos 3: los parques nacionales, santuarios nacionales y santuarios históricos. Y dentro de las reservas nacionales, de las áreas de uso directo, tenemos reservas nacionales, bosques de protección, reservas comunales, reservas paisajísticas, refugios de vida silvestre y cotos de caza. Bueno, como vemos, las tendencias de crecimiento de la superficie de áreas protegidas a nivel global ha ido incrementándose fuertemente desde el inicio de la creación de áreas protegidas, con principal aumento de la creación de parques nacionales y de las áreas con manejo de recursos.
Aquí podemos ver una correspondencia entre las categorías de la UICN y las categorías de las áreas protegidas a nivel nacional. Como vemos, las medidas más estrictas de la UICN no tenemos en el Perú, tenemos a partir de parques nacionales, y tenemos varias categorías de manejo que corresponden a la categoría 6 de la UICN de área protegida de manejo de recursos. Estas categorías de la UICN no siempre fueron así. Como les mencioné, ante la gran proliferación de nombres, la UICN se propuso establecer un sistema de categorías que ha ido perfeccionándose con el tiempo. Del 75 empezaron con 10 categorías, el 94 fueron reduciéndose, y finalmente se tiene las 6 categorías actuales dentro del documento, hablando un lenguaje común para las áreas protegidas. También pueden revisar los lineamientos para la aplicación del sistema de categorías de la UICN del 2008, que también tiene la definición actual de área natural protegida que se utiliza a nivel global. También las áreas protegidas han estado muchas veces relacionados a otros reconocimientos internacionales, como pueden ser las reservas de biosfera, los sitios de patrimonio mundial y los sitios Ramsar, que pueden estar dentro o fuera de áreas protegidas. Una reserva de biosfera es un modelo de gestión del territorio en que se trata de privilegiar la relación armoniosa entre las poblaciones y los ecosistemas naturales, brindando beneficios para ambos. Toda reserva de biosfera debe cumplir 3 funciones: de conservación, desarrollo y de apoyo logístico. Tienen un sistema de zonificación que se ha ido actualizando y que privilegia la existencia de poblaciones alrededor de zonas núcleos más protegidas. Tenemos 4 reservas de biosfera que se han creado, y ahora una más en la zona de San Martín. 5 reservas de biosfera que tienen este modelo de gestión del territorio y que involucran áreas naturales protegidas. Asimismo, se cuenta con reconocimiento internacional también de la UNESCO de sitios de patrimonio mundial, que trata de dar un reconocimiento especial a sitios de valor excepcional en el tema natural y cultural. Tiene un procedimiento de incorporación a esta lista que se basa en un convenio específico que también ha suscrito en el Perú. Y dentro del listado de sitios de patrimonio mundial tenemos 4 áreas naturales protegidas: 2 que están exclusivamente como sitios de patrimonio natural y 2 que están como sitios de patrimonio mixto, es decir, tiene relevancia tanto natural como cultural. Son Machu Picchu, Huascarán, Manu y Río Viseo. Y la Convención Ramsar busca conservar humedales de importancia internacional. Muchos de ellos empezaron a crear dentro de áreas protegidas, ¿no? Ahora la política nacional es crear sitios Ramsar fuera de áreas naturales protegidas. ¿Y cuáles son las áreas naturales protegidas del Perú? Vamos a ver un rápido vistazo a todo el sistema nacional. El crecimiento de áreas protegidas ha sido mantenido durante muchas décadas para hacer el sistema que se tiene actualmente, habiendo periodos de mayor y de menor nivel de creación de áreas protegidas, dependiendo de la prioridad que le daba del gobierno de turno de las últimas décadas. Vamos a repasar las áreas principales, áreas protegidas de todas las categorías que hemos visto, empezando por los parques nacionales, ¿no? Los parques nacionales son usualmente áreas grandes, contienen varios ecosistemas, tienen paisajes relevantes, se promueve el uso indirecto, es decir, el turismo, investigación, y en teoría no debería estar intervenido. Estos espacios grandes promueven que ocurran procesos sucesionales por la escala espacial que presentan. Aquí está el listado de los parques nacionales del Perú, algunos más conocidos que otros. El primero fue el Parque Nacional del Cutervo, quizás el más conocido a nivel mundial es el Manu. Sin embargo, tenemos muchos otros parques nacionales bastante importantes. Cutervo, ubicado en Cajamarca, fue la primera área natural protegida del Perú, que protege la cueva de los Guácharos y otras especies amenazadas de la zona. El segundo fue el Parque Nacional de Tingo María, también con
objetivos muy similares a los de Cutervo, también para protección de la cueva de las lechuzas, que es la misma especie que la de los tallos, el Steatornas caripensis. El Parque Nacional del Manu. En la parte superior derecha pueden ver los reconocimientos internacionales que tienen, de Reserva de Biosfera, Sitio de Patrimonio Mundial. No necesita más presentación. El Parque Nacional Río Viseo como Sitio de Patrimonio Mixto a nivel mundial, reconocido por la UNESCO. El Parque Nacional de Huascarán, que es Sitio de Patrimonio Mundial y Reserva de Biosfera. El Parque Nacional de Yanachaga-Chemillén, en la región de Pasco. El Parque Nacional Cerro de Motape, de bosques secos del noroeste del Perú. El Parque Nacional Baboja-Sonene, que alberga las pampas de Hit. El Parque Nacional Sierra del Divisor. Dentro de los santuarios nacionales son usualmente áreas protegidas más pequeñas, protegen un solo ecosistema, pueden también ser establecidas para conservar especies endémicas puntuales, pueden albergar formaciones geológicas, como vamos a ver más adelante, y también para el uso indirecto de turismo e investigación. Entre los santuarios nacionales que tenemos son los que ven en pantalla. Destacan de repente los más conocidos, los de manglares de Tumbes, lagunas de Mejía, Ampay, el bosque de piedra de Guayay. El Santuario Nacional de los Manglares de Tumbes, creado en 1988, es la principal muestra de bosque de manglar que tenemos en el Perú. Alberga casi la tercera parte de todos los manglares del Perú y es reconocido como sitio Ramsar. El Santuario Nacional de Calipuy, que conserva la Puya Raimondi. El Santuario Nacional de Ampay, que conserva los bosques de Intimpas o Podocarpus. El Santuario Nacional Lagunas de Mejía, que protege la muestra de humedal costero y las aves que lo acompañan. El Santuario Nacional de Guayay, que es un bosque de piedras. Santuarios históricos, que también protegen un ecosistema, albergan bienes monumentales o escenarios históricos, también son de uso indirecto y no debería estar intervenido. Solo tenemos 4, el más conocido Machu Picchu. Bosque de Pomac también es otro santuario histórico a destacar, que se ubica en el bosque seco de Lambayeque y que se reconoce como el lugar del que se ha extraído la mayor cantidad de oro precolombino del Perú. Las reservas nacionales es la categoría que tiene mayor número de áreas protegidas, tiene varios ecosistemas y permite uso directo de los recursos. Entre las más conocidas tenemos la Reserva Nacional de Pampas Aleras, la de Paracas, la Chay, Titicaca, Tambopata, entre otras. Podemos ver la Reserva Nacional de Paracas, que es reconocido como sitio Ramsar. La Reserva Nacional de Titicaca, también reconocida como sitio Ramsar. La Reserva Nacional de Junín, también reconocido como sitio Ramsar. La Reserva Nacional de la Chay. La Reserva Nacional de Pampas Galeras. La Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca, que es la que provee de agua a la ciudad de Arequipa y también es reconocido como sitio Ramsar. La Reserva Nacional del Tambopata, que se extrae la mayor cantidad de castañas de Perú. La Reserva Nacional de Pacaya Samiria, que provee de la mayor cantidad de carne de monte y de frutos de la región amazónica, también es reconocido como sitio Ramsar. La Reserva Nacional de Calipuy, que alberga la población más septentrional de guanacos en el Perú. La Reserva Nacional de Pucacuro. La Reserva Nacional de San Fernando, en la provincia de Nazca. Entre las reservas paisajísticas que tenemos en el Perú cumplen los siguientes criterios, que presentan un ecosistema, un paisaje relevante y un uso tradicional agropecuario en donde se privilegia la relación armoniosa entre la sociedad y el medio ambiente. Solo tenemos 2 en el Perú, la más conocida Noryauyos Cochas, entre Lima y Junín. Los refugios de vida silvestre presentan un ecosistema, presentan hábitat de especies importantes, tiene un uso indirecto también, pero se permite la intervención para el manejo del hábitat. Tenemos 3 refugios de vida silvestre en Perú: Laquipampa, Pantanos de Villa y Bosques Nublados de Urima. Pantanos de Villa es el más conocido y también es sitio Ramsar. Laquipampa conserva una población de pavali blanca, una especie endémica de Perú.
Los bosques de Urima es un bosque relicto de la vertiente occidental de los Andes, de los que ya nos quedan mucho en el Perú. Las reservas comunales tienen como característica principal la gestión comunal y se permite el uso tradicional de los recursos no maderables bajo planes de manejo. Ahí pueden ver en pantalla las principales reservas comunales que tenemos, que están asociados a pueblos indígenas, como ejemplo los pueblos Yanesha, Amaracaeri. Los bosques de protección presentan varios ecosistemas, están ubicados en las cuencas altas. Sí se permite el uso de recursos, pero que no sean recursos maderables. También tienen uso indirecto de turismo e investigación y se maneja tanto el agua como el suelo. Aquí vemos los bosques de protección. Quizás el más conocido es el bosque de protección de Alto Mayo en San Martín, y uno de los más extensos, ¿no? También tenemos otros como el de San Matías San Carlos en la región de Pasco, o Pagayebamba en Cajamarca. Los cotos de caza son áreas protegidas en los que se promueve la caza deportiva, pero bajo planes de manejo. En Perú solo tenemos dos: el coto de caza El Angolo y el de Sunchubamba. El coto de caza El Angolo en Piura, que alberga 65.000 hectáreas de bosque seco, y se maneja el venado de cola blanca con fines cinegéticos. Zonas reservadas son zonas transitorias que todavía tienen que ser categorizadas definitivamente bajo cualquiera de las otras características o categorías que hemos visto en las diapositivas anteriores. Los Guayguas, humedales de Puerto Viejo, que ya ha sido recientemente desafectado, así como anteriormente han ocurrido otras desafectaciones de áreas protegidas bajo la categoría de zona reservada. Tenemos áreas de conservaciones regionales, que son propuestas por los gobiernos regionales, creadas por el Ejecutivo y administradas nuevamente por los gobiernos regionales. Entre las más conocidas tenemos la de humedales de Medio Mundo, humedales de Ventanilla, Choquequirao en Cusco, entre otras. La Huacachina en Ica, Boitapayana en Junín. Aquí podemos ver algunas de las áreas de conservación regional. Y las privadas son las que más han desarrollado en los últimos años. Tenemos más de 140. Las primeras áreas de conservación privada que se crearon fueron propuestas por comunidades campesinas como la de Chaparrí, o una asociación de cooperativa como Cañoncillo, comunidades campesinas en Guayapa, Paquillón, y después ya fue desarrollándose por diversos propietarios como personas naturales, empresas, ONGs, entre otros. Hemos llegado al fin de la primera clase. Nos vemos en la siguiente.